Hola, mucho gusto. Mi nombre es Heiner Alejandro Siche Gualteros, del programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo del tercer semestre en la sede regional de Girardot, en la Universidad Uniminuto de Dios. El día de hoy les vengo a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo. Cuando hablamos de hitos, nos referimos a todo aquello que ha generado impacto en el mundo, eh, todo aquel acontecimiento que generó impacto a nivel mundial o en un país. El primer hito importante fue en el siglo XVI. Allí fue donde se dio como la época del descubrimiento, podemos decirlo. Allí fue donde la ideología se dividió en dos. Toda la ideología se dividió entre ricos y pobres. Ya en 1533 ocurrió el Tratado de Tordesillas, el cual fue firmado entre dos monarquías, que fue España y Portugal. En este periodo, ese fue el periodo como de la conquista y se trataba y de la colonia, fue el Tratado de la Conquista y la colonia donde se trataba, donde hacían que los países menos desarrollados enviarán todas sus materias primas a países desarrollados. Allí los países desarrollados utilizaban sus materias primas y la devolvían vendiéndoselas a un precio bastante costoso. Eh, Allí ya después de esto, de todas estas injusticias, allí fue donde se genera la revolución industrial. Ya en 1919 ocurrió el Tratado de Versalles. Este tratado de paz distribuyó los pueblos y tierras a las personas a la gente que sufrió de la guerra tras la Primera Guerra Mundial, y fue allí donde se le prohibió a Alemania formar parte de la Sociedad de Naciones y también se le obligó a tomar responsabilidad frente a las pérdidas de vecinos durante la Primera Guerra Mundial, y se le obligó a tomar responsabilidad acerca de todas las pérdidas que hubieron con países vecinos que estaban aliados. Ya en 1949, otro hito muy importante, ya es la era del desarrollo, es donde se planteó políticas de desarrollo a países menos avanzados, eh, donde pudieran alcanzar pues, estándares de política, de económicos y de cultura del occidente, donde los países de África, de Asia y de América Latina fue allí donde estos países se convirtieron en subdesarrollados. Y ya en 1960 ocurre como la teoría del despeje, donde, donde muestra una exposición, ocurre la exposición de Ruston, la cual se trataba y muestra el camino que deben seguir los países tercermundistas, entre comillas, el camino que deberían seguir y los requisitos que debían cumplir para el camino, para se le pudiera dar la oportunidad del camino que deberían tomar. Algunos requisitos eran tres requisitos, y uno de esos era la alta productividad agrícola, la existencia de mercados y la estabilidad política. De allí, o sea, si cumplían con estos tres estándares, ya podían empezar el periodo de despeje, por decirlo así. Y en el año 2003, el Banco Mundial ilustró el desarrollo de países ricos y pobres, hizo como una diferencia, digamos, tanto en la parte, un ejemplo, la parte de la salud. Se veían como en países desarrollados le llegaban demasiados ingresos a la salud, mientras en países tercermundistas o menos desarrollados, subdesarrollados, los ingresos de la parte de salud o muchas otras era bastante bajo.
Y en conclusión, en alrededor de toda la historia han habido bastantes hitos históricos que han marcado y han dejado huella en toda la historia. Hitos que han servido como la revolución industrial, que sirvieron para que los países menos desarrollados también les dieran oportunidades de trabajo, les hicieran cumplir como sus derechos y así alcanzar como mejores estándares de vida. Muchas gracias.